Bueno, pues vamos a continuar esta reunión en la que ya hemos disfrutado tanto y recibido tanto, ¿verdad? Pero como a mí me gusta hacer, voy a felicitar hoy unas cuantas cosas y celebrar algunas cosas que han pasado estos días. Una de ellas es la excursión de mayores, la excursión de los Gold a Oporto, que se celebró el viernes y que fueron 54 hermanos mayores y además usuarios también de nuestra asociación Unida Solidaria. Fue un día muy interesante porque, bueno, llegamos allí los 54 y al bajar del autobús a algunos les dolía todo, y fue difícil hacer ese primer paseo. Pero después de comer se recuperaron totalmente y querían ir andando a donde fuera, Parece que la comida fue sanadora. Y es verdad que fue un día muy bonito, lleno de emociones, el poder pasear con nuestros mayores, escucharles, atenderles, ayudarles, verles con esa sonrisa. Además, hacía un sol inmejorable y fue un día lleno de estas cosas, de emociones. Y aún cuando subimos al autobús de regreso, pudimos escuchar el testimonio de Cristina, no sé cuántos la conocéis, mi hermana, y también fue un momento muy inspirador para todos los que fuimos. ¿Cuántos hay aquí presentes que fueron a Oporto? Bien, pues felicidades sobre todo a los que lo habéis organizado, a Ana con todo su voluntariado. Yo quiero darles un aplauso a ellos. Fuerte. También quiero felicitar a todos los que habéis estado esta semana trabajando intensamente para que podamos estar unidos en oración 24/7. Siempre es una experiencia renovadora, pero también transformadora, porque como escuchábamos, la oración cambia situaciones, trae milagros a las vidas. Así que va a ser renovador, pero también transformador. Y también me gustaría en estos momentos cumplir uno de mis sueños, y es dirigir la alabanza de la iglesia. Y voy a pediros colaboración en esto. Hemos cantado Juntos Hoy Cantamos, y yo voy a pedir que me ayudéis a cantar esta canción. La sabemos, y lo vamos a hacer acompañados por los músicos y dirigidos pues por toda la congregación. Yo me voy a quitar el... Juntos vamos a entonar, ¿vale? El que si él se sienta más caliente que inicie, le vamos a seguir. Pero la canción es Juntos Hoy Cantamos, y este es uno de mis sueños. Muy bien. ¿Verdad? Le damos un aplauso a los músicos. Esto estaba preparado. Estaba preparado y ellos han tocado la misma canción en diferentes tonos. No es que yo dirigiera tan mal, eran ellos, que estaba preparado. ¿No funciona? Muy bien. Pues justamente quería que hiciéramos este ejercicio y esta prueba, porque quiero hablar de vivir juntos en armonía. No solo vivir juntos, hemos cantado juntos, pero yo quiero hablar de vivir juntos en armonía, que no es lo mismo. Y voy a ir a un texto, o vamos a ir a un texto muy, muy conocido, un salmo, el Salmo 133, y desde ahí vamos a arrancar para meditar en esto que tiene que ver con
vivir juntos en armonía. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde se da esta armonía envía el Señor bendición y vida eterna. Un salmo muy conocido, es un salmo que se le atribuye a David, que se le atribuye en el momento en el que él recibe el reino o el reinado sobre las 12 tribus, en el momento que se acaban las discordias y los enfrentamientos entre hermanos. Se dice que es en ese momento, se supone que es en ese momento cuando David, el dulce cantor de Israel, compone este salmo donde exalta la convivencia armoniosa entre los hermanos. Y parece que este salmo era un salmo que recitaban los peregrinos cuando iban a las grandes fiestas de Jerusalén en el camino. Parece que era este salmo el que recitaban. Y fijaros que este salmo lo que trata de poner en valor es la vida en armonía. Lo que trata de exaltar es lo bueno, lo maravilloso que es la experiencia de la armonía, el superar los enfrentamientos y las discordias entre los hermanos. Y lo primero que nos dice es que la armonía es algo raro, es algo poco común. El Salmo empieza diciendo mirad, y ese mirad significa presta atención, aprecia algo raro, aprecia algo poco común. La armonía es algo poco común. Y el salmista dice, aprecia esto. Lo que es común es la discordia. Lo que es común es el enfrentamiento. Lo que es común son las guerras, son las luchas. Mira a tu alrededor. Las naciones enfrentadas unas con otras. Los grupos políticos enfrentados unos con otros. Las familias enfrentadas entre ellas. Eso es lo común, eso es lo corriente. Por eso el Salmo dice, presta atención a esta maravilla. ¿Cuál es la maravilla? La maravilla es la armonía. Dice Spurgeon, es una maravilla que rara vez se ve, por tanto mirad. Se puede ver porque es la característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no dejen de apreciarlo, de inspeccionarlo. Es digno de admiración. Hagan una pausa y mírenlo. Les seducirá para que lo imiten. Por lo tanto, obsérvenlo bien. La armonía es algo milagroso y es algo precioso. Y el Salmo dice, aprécialo. No es algo corriente. Justamente yo creo que por eso Jesús oró en su oración sacerdotal. Oró, Padre, que sean uno como tú y yo lo somos. Porque él sabía que la unidad, la armonía, era algo milagroso. Y él tenía que orar para que sucediera. Lo segundo que nos dice el Salmo es que la armonía es buena y agradable. La armonía es voluntad de Dios. Los adjetivos bueno y agradable no se juntan de forma natural. No siempre algo bueno es agradable, no siempre algo agradable es bueno. Dicen que el brécol es algo muy bueno, es uno de esos superalimentos que... Pero pregúntale a un niño si eso es agradable. Es bueno, pero no es agradable. Las tartas que tanto nos agradan, si te paras a pensar, pues quizás no sea del todo bueno. Bueno y agradable no siempre van juntos, pero la armonía aúna estos dos adjetivos.
La armonía es algo bueno y es agradable. Hay otro lugar en la Escritura donde se aunan estos dos adjetivos. En Romanos 12 dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La armonía es voluntad de Dios. Es buena, es agradable. Es una expresión de la voluntad de Dios. Y sabes, porque es la voluntad de Dios, por defecto es el objetivo del diablo. El diablo se opone a todo lo que es la voluntad de Dios. Y él se opone a la armonía. Y él busca destrozar, destruir la armonía en todos los contextos. En los contextos sociales, políticos y en los contextos eclesiales también. La armonía es voluntad de Dios y por defecto es el objetivo del diablo. Ahora, fíjate qué curioso, la armonía es algo relajante. Aquí en este salmo la armonía es comparada como el óleo que desciende sobre la cabeza. En el Medio Oriente era común ungir la cabeza de los visitantes como un saludo, ¿verdad? Y ese óleo lo que hacía era refrescar la cara. Era como un perfume que cuando se rociaba la cara de aquel que nos visitaba y que venía cansado de la jornada y de caminar por los desiertos, cuando llegaba a la casa, el saludo venía acompañado de la unción de la cabeza. Y aquella unción con aquel aceite aromático lo que hacía era relajar el rictus, que venía reseco. Y también a la vez le cambiaba el aroma a aquel visitante. Y ese nuevo aroma impactaba el ambiente del lugar. La armonía es como el aceite que se derrama sobre la cabeza. ¿Te has parado a pensar cómo la falta de armonía se refleja en el rostro? Cuando alguien llega enfrentado con otro, ¿cómo trae el rostro? ¿Cómo lo trae? ¿Serio? ¿Viene con un rictus tenso? Y ahí llega la persona y además cuando llega alguien así, ¿cómo se queda el ambiente? Que se corta, ¿verdad? Parece que hay un duelo, la música de vaqueros. Porque no hay armonía de la persona con los que están allí. Pero la armonía, cuando de repente la persona se relaja y le perdona la vida a los que están allí, el rostro se relaja y el ambiente se destensa. La armonía produce eso. ¿Te has parado a pensar? Cuando llegas a un lugar donde estás en armonía, sonríes, te sientes relajado y el ambiente incluso se alegra de recibirte. La armonía es relajante. Pero aquí dice algo muy curioso el Salmo, y es que este óleo no es cualquier óleo. Era el óleo preparado especialmente para el sumo sacerdote. Porque la armonía es como ese óleo que se derrama sobre el sumo sacerdote y que lo identifica como sumo sacerdote. La armonía nos identifica como siervos de Dios. La armonía nos identifica como hijos de Dios. La armonía nos identifica como pueblo de Dios. No es cualquier cosa la armonía. La armonía es nuestra tarjeta de presentación. Por eso Jesús dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué?
en las buenas predicaciones, en los milagros que hagáis, en vuestros estudios bíblicos. No dice nada de eso. Dice, conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tengáis los unos a los otros. La armonía nos identifica como pueblo de Dios, como siervos de Dios. Teníamos hace unos años una hermana que vino, no era creyente, vino aquí y dice que lo que más le impactó no fue la música, no fue los jóvenes, que impactan mucho ver una iglesia tan llena de jóvenes, pero no fueron los besos que se daban unos con los otros. Y ella dice, le decía a mi familia que me iba a la iglesia de los besos. Y a mí siempre me pareció esto muy bonito, ¿verdad? Porque esto es lo que nos debe de identificar. La armonía es relajante. La armonía nos identifica como pueblo de Dios y la armonía es revitalizante, revigorizante. La armonía renueva tus fuerzas. Dice que es como el rocío de los montes de Hermón. Era uno de los montes más altos alrededor de Jerusalén. Y el rocío de la mañana que caía sobre el monte lo hacía un monte verde, lleno de vida, lleno de vitalidad. Y eso contrastaba con el resto de los paisajes desérticos. Ese rocío traía vitalidad a los montes, traía vida a los montes. El desierto se caracteriza por la muerte. El desierto se caracteriza porque no hay vida, nada vive allí. Pero donde hay rocío, donde cae el rocío, la vida florece. La armonía trae vida, trae vitalidad. Fíjate, vamos a ir a un texto. Aquí algo pasa, pero hay un texto en 1 Corintios 1 al 10, donde Pablo le habla a la iglesia de Corinto para solucionar un problema que hay en la iglesia. Y en el inicio de la carta él ya va a apuntarnos hacia cuál es el problema. Dice, amados hermanos, os ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que viváis en armonía los unos con los otros. ¿Cuál era el problema de Corinto, de la iglesia de Corinto? El problema es que estaban divididos, estaban enfrentados, estaban peleados los unos con los otros y Pablo les va a decir, vivid en armonía. Vivid en armonía. Y más adelante, Pablo va a señalar algo y va a decir, por estar divididos y peleados los unos con los otros, estáis debilitados, enfermos y algunos ya han partido con el Señor. La división nos debilita. El enfrentamiento, la falta de armonía nos enferma como comunidad. Por eso la armonía es algo que nos revitaliza, es algo que nos llena de vida. Y el enemigo sabe muy bien esto y por eso él trata de destruir la armonía entre la iglesia y entre el pueblo de Dios, porque de esa manera nos va a debilitar, porque de esa manera nos va a enfermar, porque de esa manera nos va a neutralizar. Pero fijaros que este salmo va a decir que la armonía, donde hay armonía, Dios envía bendición, envía su favor y envía vida eterna. Envía la vida de Dios al pueblo. Y yo quiero rápidamente pararme en 3 cosas o 3 actitudes que facilitan y fomentan la armonía entre el pueblo de Dios y la iglesia, ¿vale? 3 cosas, y voy a intentar ser esquemático, pero fijaros que lo primero
que tenemos que entender es que la armonía se consigue con participación. Para que se dé la armonía, tiene que haber un conjunto de voces, un conjunto de instrumentos sonando, combinándose, para que produzcan la armonía. La armonía no se produce por un instrumento que suena y los demás instrumentos ven y aplauden o critican. No, ahí no se da la armonía. La armonía se da cuando diferentes instrumentos y diferentes voces participan juntas y se combinan produciendo la armonía. ¿Se entiende, verdad? La armonía la produce el hecho de que nos juntemos aquí y todos participemos con los músicos, con los que nos dirigen y todos unamos nuestras voces y ahí cuando la cosa funciona y hay gente que sabe, ahí armonizamos. Pero no, la armonía no se da cuando hay uno solo aquí y nosotros nos callamos y él canta solo. Eso no produce la armonía. Tiene que haber combinación de elementos. Incluso en un hogar armónico, eso significa que hay diferentes elementos combinándose para producir coherencia. Bien, pues justamente para que se produzca armonía en la iglesia, todos tenemos que participar. No participan algunos y otros observan, aplauden, critican. No, tenemos que participar todos. Y es por eso que Pablo compara de una forma preferencial la iglesia con el cuerpo. Y dice en Corintios 12:12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Igual que en un cuerpo humano, el cuerpo está compuesto de diferentes miembros, así tiene la iglesia, o así es en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se compone por diferentes miembros. Y cada uno de esos miembros tiene que aportar su participación para que el cuerpo cumpla su función armónicamente. Ahora yo quiero puntualizar algo sobre ser miembros del cuerpo de Cristo, porque esto de la membresía en la actualidad está un tanto distorsionado con respecto a lo que es la membresía bíblica del cuerpo de Cristo. El ser miembros del cuerpo de Cristo es como ser miembros de un cuerpo físico. Y si te pones a pensar en esto, te vas a dar cuenta que un miembro no es nada sin el resto del cuerpo. Un cuerpo sin un miembro funciona limitado, pero aún funciona, ¿verdad? Si te quitan la mano, tu cuerpo sigue funcionando. Pero una mano sin el resto del cuerpo no funciona para nada. Así es nuestra membresía en la iglesia. Necesitamos estar conectados para que podamos realmente desarrollarnos y para que podamos cumplir nuestra función y para que podamos recibir la vida que Dios quiere inyectarnos. Necesitamos la iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. Esto es una de las cosas que nos enseña la membresía bíblica. Nos enseña que debemos de pertenecer a la iglesia. Pero lo segundo que nos enseña es que cada miembro, aunque es diferente, tiene una función. Y el cuerpo necesita que ese miembro cumpla su función. Y ningún miembro sobra, todos son necesarios y todos son importantes, aunque sean diferentes. Si te preguntaran de qué miembro de tu cuerpo te desprenderías, ¿qué dirías? ¿De cuál? Yo digo, mira, a mí el dedo meñique del pie lo tengo ahí y a lo mejor lo sacrificaría, pero sí puede ser que se quede.
que se quede, ¿verdad? Todos los miembros son útiles, todos los miembros son importantes y todos los miembros tienen una participación que ejercer. Todos los miembros tienen algo que aportar y la armonía viene cuando todos aportamos, cuando todos participamos. ¿Sabes? La membresía o el ser miembro en el día de hoy se compara con ser socios de un club social, donde yo pago una cuota y soy miembro del club. Soy miembro. Y entonces voy al club y espero que todos me sirvan, me atiendan y pongan las cosas a mi gusto. Y si las cosas no están a mi gusto, entonces me voy a quejar y voy a hablar con quien haga falta para que se cambie y todo se ponga a mi gusto. Porque esa es la idea que tenemos en cuanto a lo que significa ser miembro. Para muchos el ser miembro de la iglesia significa tener privilegios, derechos, etcétera, etcétera. Porque se trae este concepto de lo que es ser miembro hoy de algún tipo de club o de algún tipo de entidad. Soy miembro y tengo derechos, pero la membresía bíblica es algo diferente. Tú no eres miembro para exigir, tú eres miembro para aportar. ¿Has visto alguna vez a la mano exigiéndole a todos los demás que hagan esto, que hagan lo otro? La mano está ahí para ayudar, para colaborar, para participar. La membresía tiene que ver con participar, aportar, contribuir, apoyar. Estamos haciendo el curso de membresía este nuevo año, y yo les digo, ser miembro de la iglesia significa estar dispuesto a desarrollar tus dones. Todos tenemos dones, todos tenemos que desarrollar nuestros dones. Ser miembro de la iglesia significa comprometerte a orar por los proyectos de la iglesia, a orar por los pastores, por los líderes de la iglesia. Eso es ser miembro. Ser miembro de la iglesia significa apoyar los programas, las actividades. Ser miembro de la iglesia significa sumarse a los programas de discipulado, de evangelización. Ser miembro de la iglesia significa contribuir económicamente con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Eso es ser miembro. Es participar. Y eso es lo que construye la armonía. Cuando todos los miembros del cuerpo contribuyen con el fin de alcanzar un mismo propósito, tú los ves desarrollando su función armónicamente. Y un pie va para allá y el otro le acompaña. Y la mano se extiende y la otra le apoya. Y es de esa manera, con la participación de todos los miembros, que el cuerpo es capaz de desarrollar su función armónicamente. Ya me comí todo el tiempo con este punto. Voy a intentar reducir, pero la armonía se consigue con dirección. Lo acabamos de ver. Para que haya armonía, alguien tiene que dirigir. Alguien tiene que venir aquí delante, decidir qué canción vamos a cantar, dar el tono y que los demás hagamos lo que podamos. Pero para que se dé la armonía, tiene que haber dirección. En la iglesia, para que se dé armonía, tenemos que tener dirección, tenemos que aceptar y respetar la dirección. Fijaros aquí en Primera de Corintios, decíamos que la iglesia de Corintios tenía un problema, que estaba dividida. Y fijaros lo que pasa aquí, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, y otros afirman, yo a Apolos, y otros yo a Cefas, y otros yo a Cristo, a ninguno de ellos. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Sabes? El problema es que no respetaban el liderazgo que Dios había establecido en la iglesia.
Y unos decían, mira, yo a Pablo no quiero saber de él, yo sigo a Apolos. Y otro decía, mira, yo ni a Apolos ni a Pablo, yo respeto solo a Pedro. Y otro decía, yo a ninguno de ellos, yo solo a Cristo. Y así vivían divididos. Y Pablo les tiene que explicar, mira, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Somos siervos a través de los cuales Dios os va dando crecimiento. Y él dice, mira, yo como perito arquitecto puse los fundamentos. Yo planté. Yo tenía una función y tengo una función que es la de plantar. Y ahora Apolos tiene otra función que es la de regar. Y vosotros os podéis beneficiar de cada uno de los ministerios. Algunos, o casi todos en la iglesia de Corinto, habían llegado a la fe gracias al ministerio de Pablo. Y Pablo les dice, necesitáis cartas de mi apostolado, mi carta sois vosotros, que os habéis convertido a través de mí. Y ahora lo estaban despreciando. La armonía se da en función al respeto que le tengamos a los ministerios que Dios pone dentro de la iglesia. Si queremos una iglesia armoniosa, la iglesia tiene que aprender a respetar los diferentes ministerios. Y cada ministerio tiene su función dentro de la iglesia y tenemos que aprender esto. Parece mentira, pero es algo que no sé cómo nos hemos olvidado de ello. Y tenemos que aprender a respetar al ministerio pastoral y tenemos que respetar el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes. Y respetar significa aceptar los programas que nos proponen. Tenemos que respetar el ministerio de ujieres. Hay gente que le ofende que los ujieres les acompañen y les digan dónde sentarse. Y claro, eso antes no había ningún problema porque éramos 200 y sobraba sitio. Pero ahora somos más de 400. Y tiene todo el sentido que nos ayuden a sentarnos ocupando todos los sitios para que la gente que llega se pueda sentar y pueda encontrarse también siendo parte. ¿Se entiende esto? Bueno, pues no me voy a... ya se me fue el tiempo. Pero sí me gustaría pararme en este punto que creo que es de los más importantes. Y tiene que ver con que la armonía se consigue a través de la afinación de las relaciones. Fijaros que una guitarra con una cuerda floja no puede armonizar. Y una guitarra con una cuerda demasiado tensa tampoco. Tiene que tener la afinación justa para que su sonido pueda ser armónico y pueda producir esta armonía. Las relaciones pueden ser relaciones flojas. Las relaciones entre los hermanos a veces son flojas y eso no permite armonizar. ¿Qué son las relaciones flojas? Son las relaciones con esos hermanos que tú dices, mira, yo a este no le presto ninguna atención. Para mí le hice la cruz, ya no quiero ni saludarlo. Cuando la vea, cuando él hable, yo como el que oye llover. Para mí no existe la persona y es una relación floja. Hay relaciones demasiado tensas también. Cuando está demasiado tenso hay el momento que puede romper. Pues esas relaciones tensas tienen que ver con aquellos hermanos que los ves y te tensas. Tiene que ver con aquellos hermanos que cuando entran tú no sabes dónde meterte porque no lo puedes ni ver. Tiene que ver con aquellos que en cuanto puedes los pones de vuelta y media, los pones verde, no te importa quién está o quién no está delante. ¿Se entiende esto? Relaciones flojas, relaciones tensas. Para que haya armonía tiene que haber relaciones afinadas. ¿Por qué llegamos a este tipo de relaciones deterioradas, flojas o tensas? Pues se llega porque la subjetividad en la percepción. Muchas veces cuando yo predico,
Yo creo que vosotros estáis entendiendo lo que digo. Pero cuando me voy a los grupos de conexión y oigo cómo los responsables cuentan lo que yo dije, me doy cuenta que entendieron algo completamente diferente. Hay subjetividad en la percepción. Yo digo una cosa y muchas personas entienden otra, y eso produce tensiones en la relación, produce confusiones. Otra de las cosas que produce este deterioro es la información incompleta. Cuando escuchamos que se dijo algo, pero no escuchamos el contexto en el que se dijo. Y esto lo sabemos muy bien porque es lo que hacen los medios de comunicación para presentar a alguien diciendo lo contrario de lo que quiso decir. ¿Por qué? Porque solo te ponen un momento y no te dan el contexto, te dan información incompleta y tú lo escuchas y entiendes lo contrario de lo que la persona quiso decir. Cuando solo escuchamos una parte y no escuchamos a la otra, tenemos información incompleta y muchas veces entendemos que la persona dijo todo lo contrario de lo que en realidad dijo. No sé si me estoy liando. Se deterioran las relaciones por los fallos en la comunicación, problemas en la comunicación, problemas en cuanto a las palabras que escogemos, problemas en el tono que le ponemos a las palabras, problemas en el medio que usamos para expresarnos. Y yo siempre digo que, ojo con los audios de WhatsApp o con los mensajes de WhatsApp, porque los carga el diablo. ¿Cuántos problemas no se generan a través de estos mensajes que dejan fuera el lenguaje de la cara, del gesto, ¿verdad? Y entonces ese problema en la comunicación genera el deterioro de las relaciones. También se deterioran las relaciones por las diferencias de caracteres. Porque todos somos diferentes. Y a veces nosotros no entendemos esto. Y si la persona no baila o no se mueve o no aplaude como yo, es rara, o le pasa algo, o no tiene el espíritu, o no sé qué. Pero no entendemos que todos somos diferentes y que algunos son más intensos y que otros son más prudentes y que otros son más expresivos y más efusivos, como esa señora que dice ¡amén! ¿Sabéis quién es? Esa señora es mi hermana, para que lo tengáis en cuenta. Le gusta cuando yo predico. Problemas en la confianza. Personas que no te inspiran confianza y tú las mantienes a distancia. Porque tenemos prejuicios, no las conocemos o no nos gustan. O personas que un día nos fallaron y ya a partir de ahí tenemos ciertos recelos con ella y las mantenemos aparte y todo lo que dicen lo entendemos mal. Todo esto deteriora las relaciones, las afloja o las tensa. Pero las tenemos que afinar. No las podemos abandonar. Las tenemos que afinar. Nuestra respuesta a este tipo de relaciones es evadir. Algunos de estos problemas lo que hacemos es tratar de evadir el confrontarlos, evadir el enfrentarnos a esa persona y a esa situación. Nos lleva a decir, mira, tú ganas y yo pierdo, me da igual, pero te quito de en medio. Ese problema en las relaciones muchas veces nos lleva a agredir, a evadir o a agredir. Agredir donde te vea, te persigo. En cuanto pueda, digo todo lo que pueda acerca de ti. Yo gano y tú pierdes. La actitud correcta para afinar la relación es amar a la persona. Y amar significa yo gano y tú ganas. Pablo a la iglesia de Corinto termina diciéndole, he aquí un camino más excelente, y les va a hablar del amor. El amor es la solución a la división que había entre ellos.
El amor significa ser sinceros los unos con los otros. Amar significa sincerarnos los unos con los otros y decirnos lo que muchas veces nos molesta del otro, en buen tono y en su lugar, pero no evitar esto, no callar esto, sino hablar. Tenemos que amarnos hasta tal punto que seamos capaces de decirnos las cosas de forma sincera. ¿Tú te has parado a pensar que si tu hijo hace algo mal, va con malas compañías, tiene malos hábitos, hace cosas imprudentes, tú te has parado a pensar que tú no te callas? Que tú no dices, no le voy a decir nada a ver si se va a ofender. Cuando realmente tú amas a tu hijo, por amor, tú tienes que hablar con él. Y tienes que decirle, mira, ese camino por el que estás andando te lleva a un mal lugar, porque le amas. Nos tenemos que amar de tal manera que podamos llegar a ese punto de decirnos las cosas, ¿verdad? De tener conversaciones transparentes, de tener conversaciones cruciales los unos con los otros. Fíjate, déjame explicarte esto y termino. Una conversación crucial es una conversación que incluye una diferencia de opinión, emociones fuertes y cuestiones importantes. Diferencia de opinión, emociones fuertes y cuestiones importantes. Cuando nosotros no tenemos conversaciones cruciales con las personas con las que tenemos diferencias de opinión, están implicadas esas emociones fuertes y las cuestiones son cuestiones importantes. Cuando no tenemos esas conversaciones cruciales, nosotros pensamos que de esa manera la relación se enriquece porque no confrontamos, pero no es verdad. El no tener esa conversación deteriora la relación, porque esa relación la vas a ver a través del filtro de esa diferencia que tienes con la persona. Y esa diferencia te va a mantener a distancia. ¿Se entiende esto? Cuando no confrontas a la persona y le hablas de esa diferencia de opinión, siempre te vas a relacionar con ella mirándola a través de este filtro. Y ese filtro la va a mantener a distancia. Por eso una frase que me impactaba es una frase que dice que la confrontación es el túnel que nos lleva a la comunión. El hablar de esos problemas con la persona, el no dejarlos de lado, sino hablar con la persona y ponerlos sobre la mesa, aunque no es agradable, aunque es un túnel, eso nos lleva a la comunión, a recuperar la comunión los unos con los otros. Déjame preguntarte, ¿con quién tienes conversaciones cruciales pendientes? ¿Con quién tienes alguna conversación crucial que tienes que tener para recuperar la comunión? No lo sigas evitando. Evitarlo no es la solución. Es confrontarlo, es ponerlo sobre la mesa. Eso es recuperar la comunión. Que Dios nos ayude a vivir en armonía los unos con los otros, porque esta armonía es voluntad de Dios y porque esta armonía nos hará vivir bajo su bendición y bajo su favor. Nos ponemos de pie, terminamos cantándole al Señor.